El día de ayer, pues, se hizo se hizo una muestra de qué era el entrenamiento funcional, cuáles eran sus beneficios, ¿sí? Se hizo una pequeña indagación de cómo surgió, por qué surgió, ¿sí? Entonces, pues, digamos así, son aspectos que de una u otra manera, pues, nos da curiosidad y nos interesa conocer referente a ese entrenamiento funcional, ¿sí? Mm, Como yo les había comentado, el día de hoy voy a dejarles el desarrollo del trabajo que van a efectuar durante esta semana, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta lo que vamos a ver el día de hoy, referente con el entrenamiento funcional, ¿sí? Cada uno de los presentes y también de los que más tarde verán el video, van a desarrollar actividades funcionales, ¿sí? En sus situaciones diarias. Me hago entender. Los que se encuentran pues laborando en los CAF, es decir, o en los gimnasios, van a desarrollar actividades funcionales con usuarios, ¿sí? Yo les voy a decir qué tipo de actividad se va a desarrollar, ¿de acuerdo? Para que en la próxima clase, es decir, dentro del sábado, ¿sí? Permítanme un momento, ya les digo, el sábado sería para el sábado 4, ¿sí? El 4 de septiembre, ustedes expondrían y me sustentarían el desarrollo de las actividades que ustedes van a realizar, teniendo en cuenta los parámetros que van a ser estipulados al finalizar este encuentro, ¿sí? De igual manera, pues se van a dar una serie de ejemplos para que lo tengan en cuenta y para que asimismo puedan desarrollar esta actividad. Yo a ustedes les había comentado que es muy importante que el desarrollo de este seminario sea de manera teórico-práctico. Es decir, vemos la teoría, efectuamos cierto tipo de situaciones dentro de nuestra teoría, pero pues digamos así, vamos a tener un espacio, un escenario para poder desarrollar ese encuentro cuando nos podamos encontrar todos presencialmente. Sin embargo, la idea es que en el transcurso de que vamos viendo estos módulos, pues ustedes también tengan la posibilidad de la interacción y del desarrollo del proceso teórico que se está viendo y que estamos analizando, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar, permítame un momento, para comenzar vamos a mirar, ok, listo, ya está cuadrado, bueno, ¿me confirman por favor si pueden ver? Caballeros, ¿me confirman? ¿Sí pueden ver mi diapositiva? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, en esta actividad, pues, se ha denominado entrenamiento funcional 2. Entonces, pues ustedes siempre pueden ver que al inicio de la presentación trato de que se vean estos, digamos así, estas gráficas en movimiento, ¿sí? Porque el entrenamiento funcional es eso, es ese conjunto de movimientos que se desarrollan en diferentes actividades, o bien sea de índole cotidiana, o bien sea actividades predeterminadas que hacemos dentro de nuestro contexto, ¿sí? Bien sea un contexto laboral, nuestro contexto del entrenamiento, ¿sí? O nuestro contexto del acondicionamiento, todo depende, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar y vamos a ver
¿Cuáles son los objetivos que tiene el entrenamiento funcional? ¿Quién me colabora? Pues, digamos así, como dando una noción de cuáles son los objetivos que el entrenamiento funcional desarrolla. ¿Ustedes cuáles objetivos creerían? Yo pensaría que es, primero que todo, mejorar la salud de los usuarios, precisamente en su desarrollo cotidiano, en su desarrollo laboral, etcétera, etcétera. Otra, mejorar las capacidades físicas. Otro objetivo sería mejorar, digamos, la parte motivacional, de aceptación y progresivamente de plantear objetivos y poder alcanzarlos. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más desea interactuar en la hipótesis que estamos formulando? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que se manifiesta, ¿cierto? Del cuidado de salud, del proceso organizacional que se tiene, ¿sí? De velar por ese desarrollo, de la promoción de la actividad física. Entonces, pues vamos a comenzar a analizar los objetivos que el entrenamiento funcional pues orienta, ¿cierto? Entonces, encontramos que el entrenamiento funcional tiene como principal objetivo mejorar la funcionalidad del organismo. Entonces ya ahí podemos, digamos así, dar conexión con lo que acaban de manifestar. Es decir, el entrenamiento funcional vela por el bienestar, ¿sí? que tiene el individuo o el sujeto en cuanto a todo lo que concierne su salud, su aspecto físico, ¿sí? Es decir, pues estamos hablando de que eh, si lo vemos desde el punto de vista de la funcionalidad del organismo, pues digamos así, lo vemos en un aspecto, se puede ver en un aspecto fisiológico, ¿cierto? Pero también lo podemos ver desde un aspecto psicológico, emocional, ¿sí? Para que tengamos en cuenta que no solamente el entrenamiento funcional está ligado hacia la parte física, ¿sí? Sino que también está ligada a esa parte intrínseca, es decir, a los sentimientos, a las emociones, a los aspectos psicológicos de cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de estructurar tanto las actividades como el desarrollo de ellas mismas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora se habla que hay un aumento del rendimiento deportivo o en la vida cotidiana. Claro, ¿por qué se da el aumento? El aumento se da por una sencilla razón, porque es que nosotros pasamos de un sedentarismo, ¿cierto?, a un proceso activo como tal. Entonces, volvemos a establecer el ejemplo que siempre hemos manejado o que siempre se ha dado a conocer en esta sesión, y es que la pandemia, ¿cierto?, nos ha permitido que nos acondicionemos tanto al espacio como a las diferentes actividades para poder efectuar esos movimientos que en sí el ser humano requiere, ¿sí? Y romper un poco la tradición, romper un poco todo aquello que nos hace ser sedentarios, nos hace, digamos así, como caer en ciertos, digamos así, en ciertos vicios nocivos, ¿sí? El sedentarismo es un vicio nocivo que se puede decir que en la mayoría de los sujetos se tiene, y más cuando hoy por hoy la tecnología ha hecho que nuestros jóvenes pierdan el interés por el desarrollo de actividades físicas, ¿sí? Por esa razón es que se dan modificaciones en cuanto a los aspectos de los entrenamientos para cautivar la atención precisamente de esa población que es tan difícil, ¿sí?,
de una población que se afecta por todo, pero es una población que no quiere hacer, o sea, contribuyen a la ley del más mínimo esfuerzo, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. Entonces, continuamos. Prevención de lesiones. En la mayoría de los casos, ¿cierto? Estamos hablando que el entrenamiento funcional, debido al desarrollo que se da con él, es decir, a esa prevención que se hace, ¿sí? A esas sugerencias en cuanto a los movimientos cotidianos que tenemos, sentarnos, pararnos, recoger un objeto, ¿sí? Caminar, correr, saltar. Entonces, cada una de esas actividades, pues, tiene una estructura para poderse desarrollar dentro del ámbito del entrenamiento deportivo, ¿sí? Dice, crear una estructura corporal eficaz, eficiente, protectora y estética. Entonces, si nos damos cuenta, eh, el contexto en el que ustedes se encuentran, ¿cierto? Y el contexto que estamos previamente, pues, indagando, la mayor afluencia, ¿cierto? Lo vemos más que todo en el rango femenino, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la mayor afluencia en el rango femenino? Porque pues básicamente las mujeres hoy por hoy están buscando y se han ligado mucho al proceso fitness, es decir, digamos así, pagan sus personalizados, van a los centros de acondicionamiento físico, van a los centros de box o van a, bueno, o sea, van a las diferentes sitios donde se hace esta promoción del mundo fitness, ¿sí? Sin dejar de un lado que siempre este contexto va a ir ligado con la parte nutricional, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. Por esa razón es que nuestro seminario, ¿cierto? Se estructuró de esa manera. Se estructuró desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la actividad física, ¿cierto? Y a la vez pues se va a manejar como ese proceso del marketing, porque pues de una u otra manera pues ustedes, digamos así, prestan un servicio, pero pues la idea es saber ustedes cómo se van a dar a conocer, ¿sí? La idea es saber ustedes cómo van a vender su marca, ¿sí? Es decir, ustedes cómo van a vender sus clases, cómo van a vender sus rutinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón se habla que el entrenamiento funcional, ¿cierto? Debe de ser de manera eficaz. Eficaz, es decir, si nos hemos proyectado 2 meses para disminuir cierto tipo de obesidad, ¿sí? Con un trabajo aeróbico un poco fuerte, pues así mismo tiene que ser. Es decir, lo que se proyecta y lo que se planifica se tiene que cumplir de acuerdo a lo que uno establezca, ¿sí? Si son por meses o si van a ser por años, no sé. O sea, todo depende de lo que ustedes planifiquen y a la vez de la creatividad de cómo van a desarrollar esas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar los beneficios que hay del entrenamiento funcional. Entonces encontramos que el entrenamiento funcional tiene como beneficio mejorar las capacidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, coordinación, equilibrio, corrigiendo también la postura. Por eso era que ayer hablábamos de esas capacidades físicas condicionales y de las capacidades coordinativas, ¿sí? Porque es que el entrenamiento funcional me permite, mediante una serie de ejercicios, ¿sí? O mediante una gama de ejercicios, poder lograr lo que estoy organizando o lo que he planificado en mi entrenamiento. Entonces, si yo tengo usuarios, que los usuarios están básicamente por bajar de peso, ¿cierto? Entonces yo lo que primero tengo que hacer es organizar bien, ¿sí? El desarrollo de las actividades motrices o de las actividades físicas
para lograr reducir esa obesidad en la cual se encuentra un usuario, ¿sí? Entonces, si yo tengo un usuario que, por decirlo así, tiene que bajar 10 kilos, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar a ver cómo en un mes, ¿sí? Logro mirar cuánto ha bajado teniendo en cuenta la intensidad del trabajo, es decir, los días o semanas, sin dejar de un lado las horas que se va a dedicar a ese proceso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante dentro de la planificación. Teniendo en cuenta lo que se está hablando acá: fuerza, velocidad, resistencia, coordinación y equilibrio. ¿Sí? Estas capacidades van a permitir que el desarrollo del circuito funcional o el desarrollo del entrenamiento funcional se dé de una manera óptima, ¿sí? Y a la vez puedo profundizar mucho más en lo que concierne a esa necesidad que se ha plasmado del usuario, ¿de acuerdo? Dice, la ganancia en cardio y la mejora cardiovascular. ¿Por qué decimos que existe esa ganancia en cardio y la mejora cardiovascular? ¿Quién me colabora ahí? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el punto de vista que ustedes darían? Pues yo pensaría que tanto la ganancia cardiovascular o la mejora cardiovascular es como una de las primeras facetas que se generan en el desarrollo físico, digamos, del usuario o del paciente que estamos, digamos, en este momento analizando. Precisamente lo que tú decías, el sedentarismo una característica muy común hoy en día, y precisamente pues matar el sedentarismo integrando el entrenamiento funcional poco a poco progresivamente permite una ganancia cardiovascular bastante óptima. O sea, es como es una parte, es la ganancia, o sea, el cardio o la parte cardiovascular es un sistema energético que es el que se estimula al inicio. Entonces, digamos, esa ganancia muscular nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra planificación de entrenamiento con los clientes. Podemos aumentar la intensidad, podemos aumentar progresivamente las capacidades, podemos aumentar progresivamente la complejidad de los movimientos, etcétera, etcétera. Y pues eso, si las cosas se desarrollan de la mejor manera junto con el cliente, pues podemos generar muchos aspectos positivos en lo que queremos generar. Ok, perfecto. Seguimos. Mejora la movilidad general, tanto articular como muscular. Si nos ponemos a analizar y cuando hacemos la referencia a las capacidades condicionales, ¿cierto? Encontramos que la flexibilidad y la fuerza van ligadas en cada uno de los ejercicios que plasmamos, ¿sí? Tal era el ejemplo que se daba en cuanto se hacía el Profe, qué proceso. pena, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Es que, bueno, ahí, ¿O ese será? es el, Ah, ya, ese ya, es ya. el, ese es el problema. Ok, gracias. Bueno, entonces, como veníamos hablando, mejora la movilidad general, tanto articular como muscular. Entonces, manifestábamos que mediante ejercicios, ¿cierto? Denominémoslos corporales, podemos generar que la movilidad de nuestro cuerpo, ¿cierto? La movilidad desde palancas, en este caso, estamos hablando lo que concierne a la parte ósea, ¿sí? Nos permite efectuar esos movimientos que a su vez van a permitir lograr un tono muscular, ¿sí? ¿Por qué hablamos de lograr un tono muscular? Por ejemplo, si yo necesito hacer aumento en cuádriceps, ¿qué ejercicio me serviría
viéndolo desde un punto de vista funcional. Puede ser una estocada, ¿Qué otro? una sentadilla, Listo, suspensión. listo. Entonces, ahorita trata de hacerme ese proceso mediante un ejercicio piramidal. Piramidal. A ver. Te doy un ejemplo, vas a hacer squash y lo vas a manejar con un crono de 10 segundos. Ok. Pues viéndolo desde el aspecto piramidal, podríamos, digamos, hacer sentadillas por tiempo. Por ejemplo, 10 segundos, las sentadillas que más se pueden realizar en 10 segundos. Luego aumentamos el tiempo, las sentadillas que se pueden realizar en 20 segundos. Luego aumentamos un poco más el tiempo, 30 segundos, las sentadillas que se pueden realizar en 30 segundos. Y aumentaríamos la intensidad, la frecuencia cardíaca, el volumen de entrenamiento y obviamente aumentaríamos la capacidad de resistencia aeróbica y anaeróbica, Oh, funcionalmente sin material y integrando capacidades físicas como la resistencia, la fuerza, bueno, resistencia a la sí, fuerza, y puede ser la velocidad, porque pues es poco tiempo para hacer 10 segundos en un lapso de 10 segundos. La idea es ser lo más explosivos y lo más veloces posibles, generando una intensidad bastante alta, piramidalmente. correcto, muy bien. Ahora, vamos a resolver este famoso enigma y ustedes lo saben. Mayor repetición, menos carga que da. Mayor repetición es menos carga, hipertrofia. Perfecto. O es, bueno, estrés metabólico, porque la palabra, digamos, hipertrofia, la hipertrofia se consigue con cualquier rango de repeticiones. Desde que haya estímulo muscular o daño muscular, hay hipertrofia. Pero, digamos, el estrés metabólico precisamente es la cantidad de repeticiones, o sea, el volumen progresivo que se le genera a una serie o a un tejido muscular para que precisamente se inflame o se sienta esa sensación de quemazón. Excelente. Para comenzar, excelente definición que acabas de dar. Excelente definición. ¿Por qué hablamos de excelente definición? Porque lo que tú manifiestas cuando hablamos de la hipertrofia, ¿cierto? La hipertrofia, digamos así, no es que esté mandado a recoger el término, pero pues, como básicamente todo evoluciona, ¿cierto? Y las palabras también evolucionan. Es decir, tienen, cambian, cambian el sentido, perdón, cambian, digamos así, la denominación, pero tienen el mismo significado, ¿sí? Lo que tú acabas de manifestar, esa es la mejor manera para tú poder decirle a un usuario, vamos a generar el aumento de cierta zona muscular, ¿sí? Porque cuando tú les hablas de la famosa hipertrofia, ¿cierto? Automáticamente ellos, ¿qué pensarán? Fisiculturismo, ¿cierto? Yo creo que lo primero que se les viene a la cabeza es entrenamiento pesado, o lo que tú decías. Lo que pasa es que yo he visto eso mucho naturalmente aquí, en Colombia. Hay muchos estigmas y muchas, ¿cómo se puede decir? Muchos mitos alrededor del entrenamiento. Entonces, por ejemplo, que entre más repeticiones más se quema grasa, ese es uno. O entre más peso se le meta, más crece el músculo, ese es otro. Y no se llega a entender que en verdad los músculos no entienden de peso. Los músculos no entienden que si yo en una sentadilla puedo hacer 110 kilos, voy a aumentar más mi tejido muscular. Eso es mentira. Los músculos entienden de estímulos. Y si no sabemos abarcar, digamos, esos estímulos y saberlos elaborar, pues obviamente no se va a conseguir. Y eso asusta mucho a la gente. Sobre todo al público objetivo que estamos ahorita desarrollando, que son las mujeres. Correcto. Entonces, si ven por qué es tan importante el proceso pedagógico que se tuvo, ¿sí? Porque es que cuando yo tengo una pedagogía, ¿cierto? A mí la pedagogía me va a permitir
llegar a una didáctica, ¿sí? Y esa didáctica va a ser acorde para poder lograr el desarrollo o poder lograr la planificación que deseo desarrollar tanto con el sujeto o con el conjunto poblacional que tenga, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué importancia tiene el entrenamiento funcional? ¿Sí? Es decir, el entrenamiento funcional hoy por hoy es, o sea, es una variante, ¿sí? De lo que podemos llamar vanguardia fitness. ¿De acuerdo? Sin dejar de un lado lo que hoy por hoy se denomina el neuroentrenamiento. ¿Sí? Es decir, si se logra mezclar el entrenamiento funcional con el neuroentrenamiento, estamos manifestando y estamos, digámoslo así, sintetizando que se obtendría un desarrollo integral del ser humano. ¿Por qué hablamos de un desarrollo integral del ser humano? Porque hablaríamos de su dimensión motriz, hablaríamos de su dimensión cognitiva, ¿sí? Y estaríamos manejando aspectos de dimensión comunicativa. ¿Por qué comunicativa? Porque es que cuando yo transmito, es decir, cuando hago la transferencia de tareas, ¿sí? O la transferencia de movimientos, y el usuario los desarrolla de la mejor manera, el usuario va a querer, ¿sí? Dar esa transferencia de tareas, desarrollarla en otra situación, ¿sí? Y es cuando comienza la comunicación. ¿Cuál es la comunicación? Que él lo puede hacer de manera corporal o de manera oral, ¿sí? De manera corporal, simplemente él llega y dice, bueno, listo, a mí me pusieron a hacer un squash, ¿sí? Con un crono de 10 piramidal, entonces yo voy a mezclar el squash y voy a alternarlo con squash, tijera, squash, doble tijera, squash, tijera simultánea, ¿sí? Entonces, las variantes que se ejecutan es la manera de cómo, ¿sí? Expreso ese lenguaje, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Dice, al entrenar movimientos, tiene un mayor gasto calórico y favorece la disminución de la grasa. Entonces, digámoslo así, en algunos gimnasios, ¿cierto? Cuando el usuario va donde el fisio pues hace los pliegues antropométricos, hace hace un diagnóstico general, ¿sí? Entonces, ahí se mira a ver si está con sobrepeso, si hay que quemar cierto tipo de grasas, o si hay que aumentar, o si hay que definir, ¿sí? O si se tiene que recuperar cierta movilidad de cierta extremidad. Eso ya depende del diagnóstico que el fisio dé. Cuando el fisio da su punto de vista, ¿cierto? Es cuando el usuario viene a nosotros. Entonces, de acuerdo a la rutina, ¿cierto? Que se le ha dado, entonces comienza, bueno, tiene que quemar grasa. Bueno, ya todos sabemos que para quemar grasa y para disminuir, tengo que hacer ejercicios aeróbicos, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto yo le puedo hacer un ejercicio aeróbico? ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Es decir, ¿será que le pongo ejercicios monótonos? ¿O será que el ejercicio aeróbico se lo hago dinámico y explosivo? ¿Sí? ¿Quién me permite hacer el ejercicio dinámico y explosivo? ¿Quién me lo permite? ¿Un convencional o el entrenamiento funcional? El funcional. El funcional, ¿cierto?
Porque Aunque cuando pues en el tradicional ciertas cositas se pueden integrar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi explosividad en una sentadilla, puedo hacerla controlada la bajada y lo más rápido que pueda la subida, pero primero hay que saber las bases. Si no puedo hacer una sentadilla una sentadilla sin nada de peso, sin ninguna carga extra, con el control motor posible, con la flexibilidad de cadera posible, no se va a poder llegar a hacer, digamos, algo más complejo. Correcto. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días cuando entremos a ver el entrenamiento convencional. ¿Sí? Y la idea de mirar este aspecto del entrenamiento convencional es mirar los pros y los contras que se tienen hoy por hoy. ¿Sí? Porque se sobreentiende que la vanguardia es entrenamiento funcional con ahora lo que denominamos neuroentrenamiento. ¿Sí? Que son pocos los que quieren desarrollar ese neuroentrenamiento porque les da miedo los nuevos retos. ¿De acuerdo? Y aquí estamos para esto, para enfrentarnos a esos nuevos retos. ¿Listo? Entonces, continuamos. Otro beneficio que se ve en el entrenamiento funcional es que, ok, listo. Vamos con los componentes del entrenamiento funcional. ¿Sí? Hablamos del componente postural, hablamos del componente del balance y hablamos del componente de la coordinación. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos que tiene que ver con la posición del cuerpo en relación con su entorno y se debe buscar la postura ideal que va a generar eficacia de los ejercicios con mayor economía energética y preveniendo las lesiones. Entonces, como ya nosotros sabemos y hemos conocido que el entrenamiento funcional básicamente es el quehacer diario de los diferentes movimientos que hacemos y ejercemos, entonces es de esa manera donde nosotros, pues, como formadores, como entrenadores, tenemos que irle enseñando a nuestros usuarios las posturas, ¿sí? Por ejemplo, la sentadilla es el proceso ideal, ¿cierto? Para poder recoger cierto objeto, ¿sí? La manera de sentarnos también nos da ese proceso de mejorar el movimiento, ¿sí? Entonces, este entrenamiento funcional es lo que nos va a permitir ese aspecto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del balance, dice, está en directa relación con el control del centro de gravedad corporal, tanto de forma estética como de forma dinámica. A partir de esta se busca el fortalecimiento del eje central del cuerpo. Entonces nosotros hablamos que el centro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Como lo veíamos con los planos, el plano sagital, el plano transversal, ¿cierto? Hablamos de que estos planos, en este caso, como lo es el transversal, ¿cierto? Que va por la zona de nuestro centro. Es decir, lo ideal dentro de nuestro trabajo funcional o dentro del entrenamiento funcional e incluso dentro del mismo entrenamiento convencional, es muy importante que nuestro usuario se le desarrolle ese core, ¿sí? Se le desarrolle esa parte central. Y algo fundamental es el control de la respiración, ¿sí? Muchos de nuestros usuarios realizan ciertas acciones motrices sin tener el previo control de la respiración, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo la sentadilla, ¿cierto? Perdón, un ejemplo, voy a hacer sumos, ¿sí? Y entonces hago sumo colocando dos steps a derecha e izquierda. Entonces, ¿en dónde va la inhalación? ¿Arriba o abajo? El primer movimiento sería arriba, la primera parte de la respiración, pero sería más interesante ir tomándola poco a poco, mantenerla en los 90 y volverla a tirar arriba y volverla a tomar progresivamente. Pero para tú poder generar esa respiración adecuada en el usuario. Arriba. Ok.
Primero tomar respiración arriba, manténla durante el movimiento y en la parte inicial otra vez del movimiento volver a exhalar y volver a tomar. Correcto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? A los entrenadores, ¿cierto? En la mayoría de los casos, se le olvida enseñarle a su usuario cómo es la respiración. Porque cada uno de estos movimientos, y más en el entrenamiento funcional, ¿cierto? Al igual que en el convencional, el control de la respiración es necesario y es prioridad, ¿sí? Pero entonces, aquí, en este punto del balance, también debemos de orientarlos a nuestros usuarios de la mejor manera, dándoles a conocer ese proceso. ¿Listo? Dentro del proceso de la coordinación, dice, se divide a nivel oculomanual, oculopédica, la coordinación visomotora y la coordinación motriz. Eso igual lo veíamos ayer, ¿sí? Que es muy importante el proceso de la coordinación, porque ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Lo que aquí, ¿cuántos trabajos se ven? En esta imagen, ¿cuántos trabajos se ven? 3. Se ven tres ángulos, tres trabajos diferentes, ¿no? ¿Cuáles trabajos se ven? Se ve una Menciónenme los movimientos. sentadilla, se ve una elevación frontal de hombro, se ve, puede ser una isometría en las caderas, se estimulan muchos músculos, sobre todo en la parte anterior del cuerpo, cuádriceps, isquiotibial, bueno, el cuádriceps en la sentadilla, el isquiotibial para frenar el movimiento de la rusa hacia adentro, la lumbar para generar estabilidad en la zona media del cuerpo, los tríceps los bíceps y los antebrazos para elevar la pesa rusa, el deltoide anterior, el posterior y sobre todo, como señalas ahí en el cursor, el core o el core. Correcto. Con la respiración. Exacto. Aquí es donde yo voy. Fíjese que si nos ponemos a ver cada uno de estos aspectos, acá nos está dando todo. Postura, ¿sí? Es decir, espalda siempre va a ir recta, nunca va a haber un proceso encorvado, jamás. Ángulo de 45 en rodillas, ¿sí? De un momento a otro cambia la energía del cuerpo, ¿sí? Va hacia arriba, pero entonces fíjese que el movimiento en brazo, nuevamente, espalda recta, ¿sí? Ya existe una leve flexión en el tren superior, cosa de que cuando se haga la extensión en pleno en brazo, es decir, trabajo de deltoides, ¿cierto? O lo que denominan trabajo de hombro, ¿sí? Automáticamente se ve el proceso de la espalda, o sea, toda la parte ergonómica está totalmente recta, es decir, en un plano transversal, sagital, ¿sí? Y el core, aquí el core está totalmente comprimido porque, es decir, aquí llegó, inhaló, 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 exhaló, botó. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelve al proceso progresivo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo manejamos ese proceso ahí. ¿Listo? Entonces, dice, entrenamiento funcional trabaja el sistema nervioso y perceptivo. Entonces, el sistema nervioso es aquel que maneja los músculos. Por eso, ante un estímulo de fuerza o actividad física, siempre va a estar implicado el sistema nervioso central. Si nos ponemos a analizar las transferencias de tareas, ¿cierto? O los comandos motrices, son esas acciones las cuales instauramos a nuestro usuario y él automáticamente comienza a interpretar. Es decir, su sistema nervioso ya sabe qué tipo de músculos va a comenzar a trabajar, ya sabe qué tipo de fuerza va a desarrollar e incluso va a analizar el proceso de resistencia, es decir, va a tener una disposición para poder hacer lo que se le determina a él, ¿sí?
Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y ustedes también como formadores y como entrenadores, ¿cierto? O instructores, deben de tener en cuenta ese aspecto, el sistema nervioso, ¿sí? Aquí es donde va a entrar y donde quiero que nuevamente reforcemos lo que llamamos neuroentrenamiento, ¿sí? El neuroentrenamiento, como ya lo veíamos, ¿cierto? Es todo el aspecto del desarrollo de los movimientos, no de algunos de los movimientos, ¿sí? Que el sistema nervioso permite hacer al cuerpo. Entonces, ¿por qué hablamos del neuroentrenamiento? Entonces, cuando hablamos del neuroentrenamiento, a lo que yo voy es romper el paradigma tradicional, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, como hablábamos en la primera clase, que yo les decía a ustedes cómo podían mejorar la saltabilidad de un voleibolista, ¿cierto? O de un basquetbolista teniendo en cuenta el neuroentrenamiento, ustedes manifestaban X actividades, ¿cierto? Pero yo llegaba y les decía, ¿por qué no le ponen globos? ¿Sí? Es decir, colocar colores digamos así, si estamos trabajando en un lugar cerrado, ¿cierto? Podemos trabajar y colocar globos de diferentes colores, cosa de que al momento de dar la transferencia de tareas, pues se le va a explicar que cuando llegue a rojo, tiene que hacer un despliegue con pierna izquierda, que si llegó a azul, tiene que hacerlo con pierna derecha, que si llegó a blanco, que es en el centro, tiene que hacerlo con ambos pies, ¿sí? Es decir, ustedes implementan la variante. Parece ser un juego, ¿cierto? Porque es que eso es el neuroentrenamiento. Es asociar el juego, desarrollar todo lo concerniente en el proceso del sistema nervioso, ¿sí? Y que los movimientos o las transferencias se hagan de la mejor manera, teniendo en cuenta ese aspecto. Al tener en cuenta esos aspectos, pues obviamente se cambia la monotonía, ¿cierto? Se planifica un entrenamiento diferente, agradable, ¿sí? En el cual pues se van a desarrollar muchas capacidades, como la capacidad auditiva, ¿sí? La capacidad visual, la capacidad locomotora. Entonces, fíjense todo lo que el neuroentrenamiento con el entrenamiento funcional pueden desarrollar en los sujetos, ¿sí? O en nuestros usuarios. Entonces, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta para el trabajo del sábado. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, ustedes me lo van a aplicar en un video que cada uno va a exponer ante los seminaristas que están en esta sala virtual. ¿De acuerdo? Y cada quien va a ser juez del desarrollo de la actividad de su compañero. ¿De acuerdo? Es decir, cuando digo que va a ser juez, va a analizar y va a dar aportes significativos hacia el ejercicio que su compañero desarrolló. ¿Listo? Es para que lo vayamos teniendo, para que lo vayan teniendo en cuenta. Dice, también trabaja el sistema perceptivo porque en los ejercicios con bases inestables necesitas equilibrarte todo el tiempo para no caerte, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite el entrenamiento funcional? El entrenamiento funcional nos permite trabajar en cualquier parte, ¿sí? No necesitamos una sala CrossFit sumamente vanguardista, ¿sí? Sino que también podemos trabajar en un parque, ¿sí? En un polideportivo, llevamos a nuestro usuario y pues comenzamos a crear diferentes situaciones, ¿sí? Aquí es donde yo les digo que aquí juega el papel fundamental del instructor y a la vez la pedagogía de cómo va a desarrollar los diferentes tipos de actividades motrices para su usuario, ¿sí? Entonces, por eso les digo que este entrenamiento funcional permite que
el contexto donde se desarrolla la actividad varíe. ¿De acuerdo? Dice, esto genera que el cuerpo tenga varias señales a las cuales atender en la ejecución de un movimiento. Es claro, muchachos. Hablábamos de los ejercicios piramidales, ¿cierto? Y los ejercicios piramidales, sencillamente, usted ya tiene la rutina instaurada en su cabeza, ¿cierto? Y el usuario va a desarrollar paulatinamente todo lo que tú le dijiste. Entonces, por ejemplo, necesito generar fatiga en cuádriceps. Entonces, sencillo, llego, cojo a mi usuario, ¿sí? Y le digo, listo, entonces tienes 15 segundos, vamos a hacer las repeticiones que más puedan en 15 segundos. Entonces comienza el usuario a hacer la sentadilla, ¿cierto? Entonces comenzó 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y cuando llegó a 15, automáticamente llego con mi brazo, lo bajo, ¿cierto? Cosa que quede en la posición de sentadilla y le voy a dar un crono de 30 segundos, ¿sí? Automáticamente, como ya hay una fatiga, porque el cuerpo ya estuvo en movimiento, y anexo a eso, llego y le trabajo un ejercicio de crono, un ejercicio isométrico como tal, ¿sí? En el cual va a quedar suspendido, en el cual va a estar su equilibrio y su core va a estar totalmente activo, ¿sí? Durante los 20 segundos, y cuando pasan esos 20 segundos, nuevamente tiene que volver a hacer las mismas repeticiones en 15 segundos y nuevamente vuelvo y lo paro por 4 repeticiones. Usted se imagina cómo ese músculo, ¿cierto? Va a estar, y sencillamente ese ejercicio funcional, ¿sí? Me va a permitir lograr ese volumen, ¿cierto? En ese cuádriceps, ¿sí? E incluso esa potencia en ese mismo cuádriceps. ¿De acuerdo? Pero todo depende de la manera de cómo planifico y de la creatividad con la que yo hago. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a analizar las siguientes imágenes, ¿sí? Para que ustedes vayan observando ejercicios básicos con los cuales puedo trabajar diferentes cadenas de músculos en diferentes planos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar. ¿Listo? Pecho. ¿De acuerdo? Acá pues, digámoslo así, hay algo gracioso y curioso que en la mayoría habla de flexión de brazos, ¿cierto? Y a mí me da mucha risa porque yo le digo, pero es que flexiones de pecho. Yo le digo, pero ¿cómo tú vas a flexionar el pecho? ¿Sí? Entonces, yo siempre le digo, flexión y extensión de brazos, pero no es flexión de pecho. O como se le denominan las famosas lagartijas, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven 6, digamos así, tipos de lagartijas que pueden trabajar, que trabajan la cadena del pecho y de los deltoides, ¿sí? Entonces, o sea, vamos a hacerlo, por ejemplo, entonces, esto se puede hacer alternado, ¿sí? Por ejemplo, esta yo la puedo manejar en crono, ¿cierto? Esta yo la puedo manejar paulatinamente, es decir, con mi conteo, ¿cierto? Entonces, por decirlo así, cuento 1, baja, cuento 1, 2, arriba, vuelve y baja, ¿sí? Y vuelve y cuento 2. Digámoslo, va a ser 10 de 3, ¿sí? De acuerdo al ritmo que yo pauto. Acá es de acuerdo al crono,
¿sí? Y así sucesivamente ustedes le van haciendo la variante a este ejercicio, que para todos es algo clásico, algo normal, ¿sí? Pero que lo vamos a trabajar con nuestro propio cuerpo. Ustedes imagínense una persona que pese, soy exagerado, que pese 120 kilos, ¿sí? Pero no es obesa, tiene masa muscular, ¿sí? Entonces, usted imagínense hacer estas 6, o sea, esto puede ser en una sola rutina y que las haga paulatinamente con crono, con tiempo. Imagínense la definición que comienza a tener tanto el pecho como la parte de los deltoides, ¿de acuerdo? En bíceps, ahí está el trabajo en bíceps, ¿sí? Alternado, baja, sube, listo, ahí lo pueden ver. Aquí se hace con silla, y aquí se está haciendo con la toalla. En este, pues acá no lo podríamos hacer con una banda, pero podríamos hacerlo con un lazo, ¿sí? Todo depende de nuestra creatividad, de lo que queramos trabajar, ¿de acuerdo? Tríceps. Abdomen, a nuestro core como tal, la espalda, glúteo, que este es el ejercicio que más le gusta a las mujeres, parte de cuádriceps, la que más le llama la atención a algunos hombres, pero también en especial a las mujeres. ¿Listo? Entonces, claro hasta ahí, con este proceso. Bueno, ahora, ¿qué es lo que van ustedes a hacer? Van a observar 3 videos, ¿cierto? Van a observar 3 videos. Un video nos habla referente al entrenamiento funcional, es decir, nos hace una pequeña recapitulación del entrenamiento funcional y nos da ciertos tips para poderlo desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escucharlo. Dame un momento. Listo, ya está todo cuadrado. Okay. Hoy vamos a hablar. Listo. Entonces vamos a escuchar el primer video, por favor. Del entrenamiento funcional, un tema muy recurrido en redes y en centros deportivos que se utiliza erróneamente. También vamos a ver algunos tipos de ejercicios que se engloban en esta disciplina, los modos de lo que se utiliza a nivel del campo publicitario y algunos ejemplos prácticos para que veáis cómo debería hacerse realmente. Espero que os guste. Vamos a ello. Para empezar, ¿qué es el entrenamiento funcional? Por definición, este tipo de ejercicios o entrenamientos sería el conjunto de actividades que tiene una transferencia a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo o a algún deporte específico, favoreciéndonos al final nuestra calidad de vida. Siempre vamos a trabajar con un objetivo muy concreto en este tipo de entrenamiento.
Para concretarlo un poquito más, voy a dividir este tipo de entrenamiento en 3 grupos. El que sería a nivel funcional de forma global, para las personas a lo mejor algo más sedentarias o nuestro día a día simplemente, entrenamiento funcional específico de una actividad deportiva concreta y entrenamiento funcional en personas con lesión. Para empezar, vamos a hablar del entrenamiento funcional a nivel general, que sería esa serie de ejercicios en personas pues, sedentarias o que van al gimnasio de forma no tan habitual y que nos ayudan en nuestra vida cotidiana en los ejercicios y actividades que repetimos más en nuestro día a día. Por ejemplo, un peso muerto, los ejercicios poliarticulares o básicos de forma global van a favorecer este tipo de entrenamiento. Un peso muerto, como acabo de decir, pues nos ayudará en ejercicios como de agacharse a coger algo del suelo. Una media sentadilla o cuarta sentadilla puede ayudarnos a levantarnos del sillón o de la silla, y este tipo de ejercicios son los más fáciles de aprender y realizar para este tipo de entrenamiento. En este grupo hay que tener en cuenta también que va a variar mucho dependiendo de la edad, del trabajo que tiene cada persona y el nivel deportivo que tiene, y que va a ser totalmente distinto en un grupo o en otro, teniendo que adecuarnos a todas las situaciones posibles para que sea aplicable a cada sujeto. Esto ya choca con la normalidad que suele haber en los centros deportivos de hacer clases generales para un montón de grupos de personas con capacidades diferentes y que todas hacen un entrenamiento funcional. De por sí ya choca con la mentalidad de que la especificidad es muy importante en este tipo de entrenamiento. En segundo lugar, vamos a hablar de entrenamiento funcional aplicado a un deporte específico. Por denominación, el mismo deporte sería lo más funcional que encontraríamos a la hora de entrenar, pero si queremos complicarlo un poquito más, pues serían las acciones propias de esta actividad física, pues con lastres, con gomas elásticas, o simplemente reproducir los mismos gestos con una carga o una intensidad diferente. Y esto sería lo más funcional para esta actividad física. También a nivel monoarticular o dependiendo del gesto que se haga, podemos enfatizar en esas partes del cuerpo que más se utilizan. Por supuesto, dependiendo de cada deporte, por ejemplo, si hiciéramos culturismo, va a haber actividades de aislamiento que, aunque de por sí parece que pelean con la definición de entrenamiento funcional, son útiles, porque para ese deporte sí que se considerarían funcional porque tiene una transferencia para mejorar en esa actividad deportiva. Al igual que movimientos como a lo mejor de tenis o que utilizan una parte del cuerpo mucho más que otra, trabajar a nivel monoarticular esa parte del cuerpo también puede ser interesante, aunque parezca en principio que no. El tercer caso que quería nombrar era el entrenamiento funcional en personas que han tenido alguna lesión o que están rehabilitándose de la misma. En este caso, ejercicios muy básicos o contracciones isométricas, por ejemplo, una camilla, serán más que suficientes y se considerarían funcionales para esta persona, ya que en este momento la transferencia que tiene a su vida diaria o a mejorar su lesión es mucho mayor que el que sería una persona normal que no necesita ese tipo de ejercicios. O simplemente realizar actividades que tienen poca movilidad, pero son gestos muy funcionales, tipo cuando vamos a limpiarnos la cabeza o vamos a peinarnos, aunque en otras actividades o en nuestra vida diaria en una persona normal no sea necesario porque la tiene más que interiorizada, para otro tipo de personas sí que se considera un entrenamiento verdaderamente funcional. Vale, para que todo esto quede un poquito más claro, voy a poner el ejemplo de un grupo muscular, cómo se trabajaría dependiendo de esos 3 grupos que hemos nombrado anteriormente, que va a ser el glúteo medio. Pongamos primero el caso de una persona que es un poco sedentaria y que no hace mucha actividad física. Simplemente realizar un monster walk, que sería con la cintilla más o menos alta de las rodillas o los tobillos y hacer pasos laterales, será más que suficiente y se considera funcional porque está ayudando a activar y un poco a nivel de control motor concienciar su glúteo medio. Al igual que si lo ponemos en una posición de un cuarto de sentadilla y repetimos el gesto que representaría esa activación muscular ya aplicada, pues, por ejemplo, a levantarnos de un sillón o a sentarnos. Este concepto, si lo pasamos al segundo grupo, cambiaría. Por ejemplo, si queremos trabajar en un equipo de baloncesto o de fútbol, a lo mejor la posición de triple defensa con esta goma en la misma posición de la que hemos comentado anteriormente, pero con gestos mucho más rápidos y gestos con un poquito de diferentes estímulos visuales, ya sería funcional porque estarías simulando la situación de juego, pero estás activando esa musculatura. Y, por ejemplo, en fútbol, que hacemos una posición más de correr y estamos continuamente en carrera, pues hacer a lo mejor un wall slide, que sería como estar apoyados en la pared en posición de carrera, que se suele hacer también con una fútbol. Estamos activando ese glúteo medio, pero estamos haciéndolo con una posición de carrera, lo que tiene mucha más transferencia a este tipo de deportes, los que tenemos que estar corriendo de una forma mucho más continua.
Y por último, para una persona que está, por ejemplo, encamada, simplemente hacerle movimientos resistidos de abducción y estaríamos activando ese glúteo medio. Para esa persona sería funcional para recuperar una lesión de cadera o de rodilla, pero sería totalmente diferente a los casos anteriormente descritos. Para terminar, me gustaría aclarar el reclamo publicitario que hay tan grande, tanto en muchos centros deportivos como muchas rutinas estrella que se hacen por internet sobre el entrenamiento funcional. Suelen ser ejercicios con mucha inestabilidad, que utilizan material que no suele ser común y se buscan posiciones que casi parecen más de circo que verdaderamente sea un entrenamiento que nos va a ayudar en nuestra vida diaria o que tenga algún tipo de transferencia a algún deporte. Cuando vayáis a hacer entrenamiento funcional y os utilicen BOSUs o muchas plataformas de inestabilidad o en ejercicios casi imposibles que parecen casi como si hacemos el pino, no estamos representando estos objetivos de especificidad y estamos buscando un objetivo de transferencia a ningún deporte en nuestra vida diaria. Por lo que si cuando vas a hacer entrenamiento funcional o tu entrenador te está ofreciendo entrenamiento funcional, ves que todo lo que tienes que hacer es en BOSU, tienes que hacer casi más inestabilidad y equilibrio que verdaderamente un entrenamiento, no está haciendo entrenamiento funcional. Por lo que tenemos que luchar un poco con este concepto. Esto es todo lo que quería comentaros sobre el entrenamiento funcional. Espero que muchas de las dudas hayan sido resueltas y os haya gustado. Como siempre, agradecemos mucho vuestro like y que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo. Bueno, por ejemplo, ustedes pueden analizar que, digámoslo así, la última parte que él manifiesta, en la que él comienza a hacer el proceso a imitar, ¿cierto? Con la mancuerna, el balón, el fitball, ¿cierto? Y la bola pequeña, él critica ese aspecto, ¿cierto? Digámoslo así, la crítica que él hace es que para él el neuroentrenamiento no iría ligado con el entrenamiento funcional, ¿sí? Caso contrario a lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy diciendo que el neuroentrenamiento y el entrenamiento funcional sí pueden ir ligados, ¿sí? Fíjese que, digámoslo así, él ve el proceso desde el punto de vista del rendimiento, es decir, desde el punto de vista mecánico. O sea, digamos así, el perfil que él nos quiere dar y que quiere manifestar es que el proceso del entrenamiento tiene que ser mecánico, es decir, yo cumplo con el objetivo de lograr que mi usuario o lo rehabilito o le mejoro la técnica, ¿sí? O le comienzo a hacer cierto tipo de desarrollo en cuanto al proceso de iniciación, ¿sí? Pero va mi pregunta, ¿dónde está el proceso pedagógico que uno debe tener? ¿Sí? ¿Dónde está el proceso didáctico para poder desarrollar los diferentes ejercicios o actividades motrices que uno propicia? ¿Sí? ¿Y por qué no puedo mezclar el neuroentrenamiento para mejorar ciertos potenciales de deportistas, para mejorar ciertos procesos de rehabilitación e incluso para propiciar y para mejorar todo lo que concierne a el acondicionamiento de las personas sedentarias? ¿Sí? Entonces, ¿por qué di a conocer este video? Porque, digamos así, uno puede generar la polémica de la mejor manera, ¿sí? Y entonces yo quiero escucharlos en los puntos de vista tanto del video como el que acabo de dar, ustedes por cuál posición se centrarían, ¿sí? Siendo sinceros, ¿de acuerdo? Porque pues acá uno no está para juzgar ni para decir, ay, no, es que no me parece adecuado que usted lo vea desde un punto de vista mecánico, ¿sí? Pero sí quiero saber qué puntos de vista le llama más la atención a ustedes. Los escucho. Bueno, por mi parte, los puntos de vista que más me llaman la atención del entrenamiento funcional es su relación con la vida diaria y cotidiana. Ese es un punto. Y el segundo aspecto, el desarrollo motriz, el desarrollo físico a través de actividades que son sencillas, pero que tienen una relación muy arraigada con movimientos cotidianos en la vida diaria y específicamente en las personas sedentarias. Pienso que es una herramienta muy versátil y una herramienta muy funcional, valga la redundancia con la palabra del entrenamiento funcional, sino que es muy objetiva precisamente para empezar desde los pilares más básicos del entrenamiento
y obviamente para comenzar a aumentar la complejidad y la intensidad de formas muy diferentes. Esos, digamos, pienso que esos tres aspectos son pilares fundamentales en el entrenamiento en general, porque el entrenamiento funcional es una transferencia de movimientos cotidianos a, obviamente, movimientos voluntarios con capacidad de desarrollo físico y desarrollo neuronal, desarrollo motriz y desarrollo de diferentes capacidades físicas. Entonces, digamos, esa relación tan arraigada es un punto importantísimo y muy clave en la construcción de procesos de entrenamiento. En el video mencionaban, digamos, ejercicios convencionales que llevan años vigentes y que se han creado y que son los ejercicios con más estudios científicos y estudios físicos, el peso muerto, la sentadilla, y él nos mostraba, él nos planteaba que podíamos, o sea, digamos, podíamos trasladar una situación cotidiana como agacharse a un ejercicio como el peso muerto. O sea, son cosas muy similares, son movimientos muy cotidianos, pero que se pueden obviamente adaptar y funcionan para generar un físico estructural, no viéndolo tanto desde la parte física, o sea, desde lo visual, sino desde la parte integral. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Igual, chicos, yo necesito que todos participemos, todos demos los puntos de vista, porque para mí es muy importante. Los escucho. Chicos, bueno, ya miré el chat. Bueno, David, quiero escuchar tu opinión referente con lo que acabamos de ver en el video y referente con el punto de vista que doy. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Daniel. Sí, señor. Ah, ok, no, qué pena. Ya. Sí, yo fui el que hablé ahorita. Sí, sí. David, te escucho. Ok, bueno, listo, no pudo ver el video. Pues vea, chicos, o sea, yo lo que verdaderamente, pues, digamos así, quiero y es que no busquemos tantas excusas, ¿sí? Sino más bien miremos soluciones frente a lo que estamos eh, observando, ¿sí? ¿A qué va este comentario, chicos? Digámoslo así, verdaderamente este seminario es sumamente importante, independientemente de que sea métodos, conocimientos, sean dentro del rango normal, ¿sí? Es decir, ya ustedes dicen, no, pues que yo ya sé que es un entrenamiento funcional, yo sé cómo hacerlo. Sí, pero es que aquí nosotros estamos en el proceso de analizar, en el proceso de indagar y en el proceso de construir nuestros propios conocimientos referente a este contexto. ¿Sí? Entonces sí es muy importante, chicos, que podamos tener como cierto tipo de comodidad, ¿sí? Para poder observar los videos, para poder observar la proyección de las diapositivas, porque en realidad eso es muy importante. ¿Sí? En este caso, pues el video que acabo de proyectar es un video que básicamente resume todo, pero para mí hay una controversia y es que básicamente lo que él manifiesta de ponerse a inventar actividades lúdicas, básicamente como él lo dijo, no tiene que ver nada con el entrenamiento, pero yo lo contradigo porque entonces
¿dónde queda el neuroentrenamiento? ¿Sí? Ya que hoy por hoy el neuroentrenamiento básicamente es el complemento de este entrenamiento funcional. Es el darle un giro a ese entrenamiento funcional de 180 grados, no de 360 porque volvemos a quedar en el mismo punto, sino de 180 grados. ¿Para qué? Para emplear diferentes variantes, para cambiar la percepción que el usuario tiene referente al entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Vamos con el segundo video. Vamos con el segundo video. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy hacemos una nueva clase de entrenamiento funcional. La tenemos a Diana, la instructora, y vas a ver cómo va corrigiendo paso a paso todos los trabajos dinámicos de fuerza, velocidad, equilibrio que desarrollamos en esta clase, que está buenísima. Fíjate todos los movimientos, trabajamos la pliometría, trabajamos la fuerza, funcionalidad. Seguimos con dinámicos, los cambios de trabajos a un pie. Estamos trabajando en un Tabata, son 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso entre tema y tema. Siempre reactivando el core, la zona del centro del cuerpo, abdominales, equilibrio, fuerza y velocidad siempre presentes. En esos 10 segundos de descanso, el alumno puede recuperarse para volver a ejecutar el... En la escalera de coordinación buscamos la velocidad, apoyando la punta de los pies. El salto a la valla es un trabajo de pliometría en el que inmediatamente estoy rotando el cuerpo para cruzar la mano contraria a la pierna y poder tocar la rotubita. Se busca que en todos los trabajos haya coordinación, haya equilibrio, haya control del cuerpo para trabajar las diferentes capacidades motoras. Se complementan los trabajos de pierna, los trabajos de brazo y rotación. Últimos 3 segmentos del track: trabajo de plancha, contracción abdominal, trabajo isométrico. Siguiente trabajo, talones a la cola. Si observamos, el alumno está siempre suspendido en un pie. Esto eleva las pulsaciones, la frecuencia cardíaca. Último trabajo, rodillas arriba, trabajo del tren inferior, elevación de las pulsaciones, como para ir terminando una primera vuelta,
ya que podemos realizar de 2, 3, 4, 5 y hasta 6 vueltas. Importantísimo el estiramiento entre serie y serie después de cada vuelta para aliviar. Estiramiento del deltoides, el tren superior, como también el tríceps. Importantísimo mantener la espalda recta, el pecho bien arriba. En este momento las vibraciones están bajando. La frecuencia cardíaca baja. Un leve masaje a los trapecios. Y uno de los principales músculos de las piernas, el cuádriceps. Es recomendable trabajar los estiramientos en 15 y 20 segundos. Para que el músculo se relaje completamente. Respiramos, separamos las costillas, mayor capacidad pulmonar y mantenemos a la punta de los pies para el estiramiento de glúteos y isquiotibiales. Y de esta manera ya prepararnos para una segunda vuelta. Bueno, espero que te haya gustado la actividad, muy buena, muy divertida. Y estamos en este lugar, Ixasport, que nos viste. Así que muchísimas gracias. Espero que lo disfruten. Gracias. Bueno, ¿qué actividad se vinculó en ese entrenamiento funcional? Disculpe, profe, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué actividad se vinculó en ese entrenamiento funcional? Pues principalmente la actividad cardiovascular de resistencia. Pues vi que hicieron un circuito de muchos ejercicios. Y pues hicieron diferentes, o sea, activaron músculos del tren inferior, del tren superior, en rondas de ciertos, digamos, ciertos segundos, cambiaban cada cierto tiempo. Ok, pero hay una actividad que refuerza todo lo que se ve en el entrenamiento funcional. ¿Sería el neuroentrenamiento? No. Esa actividad muy poco se ve acá en Colombia. O yo creo que sí. Al comenzar el video, dan a conocer el circuito funcional, pero el circuito funcional se encuentra mezclado con una actividad que se llama Tabata. ¿Ustedes han escuchado de Tabata? David Ramírez dice que sí. Cuéntame, David, ¿qué es el Tabata? ¿Se escucha bien, profe? Es que no sé, es que mi internet está fallando. Sí te escucho. Ok, pues el Tabata es hacer ciertos ejercicios en cierto tiempo y en cierto descanso. Correcto. El Tabata es una actividad, esa actividad viene desde la parte de la parte oriental, ¿sí? Y el Tabata se va vinculando al contexto oriental, ¿sí? Se va vinculando.
El Tabata es una actividad la cual va ligada con el entrenamiento funcional. ¿Por qué razón? Porque maneja estaciones, ¿cierto? Pero al manejar esas estaciones se maneja por un tiempo unificado. Es decir, tú decides si la actividad de Tabata va a ser en 30 segundos, en 20 segundos, ¿sí? Eres tú quien define el tiempo de Tabata y hay un tiempo transitorio de reposo que es cuando se cambia en diferentes estaciones y nuevamente se prepara para comenzar con la transferencia de tareas impartidas, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a mirar ese Tabata y el entrenamiento funcional, son alternativas nuevas, ¿sí? ¿Nuevas en qué sentido? En que soy yo quien le puedo dar ese plus y esa identidad a ese entrenamiento funcional vinculando el Tabata y vinculando el mismo neuroentrenamiento, ¿sí? Entonces, por lo regular, el Tabata es un proceso rítmico, ¿sí? El cual comienza a ejecutar los movimientos planificados, los movimientos predeterminados, ¿sí? Y una vez hecho esos procesos, tú decides si lo haces en bloques, si lo haces en 3 bloques. Ahí mismo él nos decía, ¿sí? Que el máximo bloque es de 6. Entonces tú verás si haces bloque de 3, bloque de 4, ¿sí? Al bloque de 6. Entonces, si nos ponemos a analizar, estas actividades nos permiten, ¿cierto?, desarrollar los procesos cardiovasculares, nos permite desarrollar ejercicios aeróbicos, ¿sí? Nos permite de igual manera tener ciertas actividades anaeróbicas, nos permite hacer ciertos ejercicios de pilometría, ciertos ejercicios de isometría, ¿sí? Ejercicios coordinativos, ejercicios de resistencia. Entonces, fíjese cómo comenzamos a mezclar las diferentes gamas de actividades, ¿sí?, en una sola. En este caso, que es el entrenamiento funcional mezclado con el Tabata. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta para lo que van a hacer. ¿De acuerdo? David, ¿tú tienes más o menos idea del Tabata? Sí, profe, Daniel, pues. perdón, Daniel. Ah, Qué pena, listo. Daniel. Tranquilo. Daniel, ¿tú tienes más, digamos así, una noción referente al Tabata? Pues sí, profe, pero entonces, digamos, yo lo tenía, o sea, lo relacionaba más con el entrenamiento de intervalos y de resistencia por tiempo. Por ejemplo, he visto que hay tipos de entrenamiento como este, donde se aplican ciertos circuitos de ejercicios de diferentes movimientos, tanto de tren superior o tren inferior, en cierto tiempo y se va aumentando, se va disminuyendo el tiempo. Pues sí, lo tenía entendido como un entrenamiento interválico. Ok, perfecto. Listo. Eso es lo importante. Es decir, lo importante que es que ustedes tengan claro la gama de actividades que se pueden vincular a ese entrenamiento funcional, ¿sí? Es decir, ustedes son los que le dan ese plus a su entrenamiento, a sus personalizados, a sus clases, ¿listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. E incluso ese mismo Tabata permite, porque el Tabata es una actividad flexible, ¿sí? Es una actividad flexible, ¿por qué? Porque el Tabata lo puedo hacer en un entrenamiento funcional o lo puedo hacer en un entrenamiento convencional, ¿sí? Eso no va a haber ningún criterio que me permita o no me permita hacer esa actividad, ¿sí? Entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver un video en el cual se hace el desarrollo del entrenamiento funcional, pero entonces va a ser específico a un deporte, como al deporte en conjunto como lo es el fútbol. Ojo, permítame, ahí vamos. Listo, ahí va.
Van a observar el video y ustedes van a mirar diferentes tipos de actividades que están haciendo. Bueno, entonces ahí podemos analizar el desarrollo de un entrenamiento de fútbol, ¿cierto? Un entrenamiento de fútbol, digámoslo así, la especificidad que se trabajó, pues, una especificidad general, ¿sí? Ahí ustedes ¿qué pudieron percibir del video? Qué pena, profe, ¿me puede repetir? Es que lo que pasa es que suena como muy intercortado. Ok. ¿Qué actividades percibieron dentro del video, dentro del entrenamiento funcional que estaba realizando? Pues, profe, solo escuché que qué actividades se vio en el video, no escuché más y lo que vi fue trabajos de fuerza, de explosividad,
coordinación, como tren superior y tren inferior. Ok. Daniel, ¿qué detallaste entre el entrenamiento? Bueno, lo que yo detallé fue entrenamiento de lateralidad, entrenamiento de intervalos, coordinación, también se trabajó la parte de desplazamiento, observé mucho también la parte de concentración, el trabajo en equipo, el trabajo en circuito, un poco del trabajo de fuerza, ¿sí? Podría decirse así. Básicamente como esos cuatro aspectos precisamente enfocados a esta destreza deportiva que es el fútbol, dándole propiocepción a esos conceptos. Correcto. Y faltó algo fundamental. Algo fundamental en ese video. Lo que faltó que, digamos así, dentro del proceso de análisis es que una vez terminado todos los ejercicios, ¿cierto? Todas las actividades, se desarrolla la actividad de juego, ¿sí? En la actividad de juego, hay ¿qué se podría decir? ¿Cuáles son las actividades que se verían dentro de ese juego? Teniendo en cuenta el entrenamiento que ellos hicieron. Un trabajo didáctico, porque precisamente se les aplicó cierto conjunto de trabajo funcional, de ejercicios propioceptivos para la actividad del fútbol, y se integraron se integró todo ese trabajo y todos esos ejercicios a la parte final de la sesión que fue el juego, precisamente integrando todas esas capacidades a través de la didáctica, precisamente, pensaría yo. Correcto. Entonces, ahí ustedes pudieron analizar que no solamente se hace el proceso de la planificación del entrenamiento, ¿sí? De la transferencia de tareas en diferentes movimientos, en diferentes situaciones, sino que se ejecutan ese desarrollo de esas actividades y automáticamente se procede al desarrollo didáctico o al desarrollo técnico de cada una de esas actividades que se vieron, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vieron en el video que se hacían los desplazamientos laterales y automáticamente se recepcionaba valor con borde interno, ¿sí? Y ese trabajo que se vio automáticamente se vio en el juego. ¿En qué momento? En el momento que llegaban y hacían los pases transversales con borde interno, ¿sí? Es decir, como entrenador que una vez fui en fútbol, ¿cierto? En lo que concierne al fútbol de salón, ahí algo fundamental fue cuando recibe y automáticamente hace el pase con su borde interno. Es decir, se maneja la precisión, se maneja la coordinación ocular en ese aspecto, se maneja la fuerza, porque obviamente tú tienes que generarle fuerza a ese objeto que le vas a dar el movimiento, ¿sí? Pero a la vez quien recepciona es quien comienza a ejecutar el proceso que se ve en cada uno de los ejercicios. Entonces, fíjense que el entrenamiento funcional que se desarrolló, ¿cierto? O el entrenamiento funcional que ustedes lleguen a desarrollar, independientemente de la modalidad deportiva que estén, ¿sí? Bien sea tenis de campo, tenis de mesa, no sé, o sea, depende de la modalidad que ustedes hacen. Ustedes mismos programen esa sesión de ese entrenamiento funcional y terminen la sesión con una pequeña actividad o un pequeño juego en base a los ejercicios que se hicieron, ¿sí? Y créanme que el entrenamiento va a ser mucho más a gusto como tal, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, para el sábado, ¿sí? Si quieren, tomen apunte. Para el sábado, ¿qué vamos a hacer? El sábado ustedes van
a desarrollar, van a desarrollar las 3 actividades del entrenamiento funcional. ¿De acuerdo? ¿Cómo así 3 actividades? Sí, van a desarrollar entrenamiento para la población de rehabilitación, ¿sí? Para la población amateur y para la población de alto rendimiento. ¿De acuerdo? Los temas van a ser libres. ¿De acuerdo? Los temas van a ser libres, es decir, la rehabilitación va a ser libre, el proceso amateur va a ser libre y el proceso de la actividad de alto rendimiento va a ser libre de acuerdo a la modalidad deportiva que ustedes van a escoger. ¿Sí? Puede ser deporte en conjunto, puede ser deporte individual, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Van a filmar, ¿sí? Las actividades que ustedes van a hacer. Si tienen usuarios, lo pueden desarrollar. Si no tienen usuarios, pues digámoslo así, pueden ser ustedes partícipes, ¿sí? Es decir, que ustedes mismos graben y vayan instruyendo la actividad que van a desarrollar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? La idea que es que vamos a proyectar esos videos, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta hasta el momento todos los aspectos que hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para analizar y a la vez para generar aportes significativos a las actividades que ustedes han realizado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan en cuenta para cuando nos encontremos, ¿sí? Al momento de ya hacer nuestra actividad en vivo como tal, ya ustedes más o menos tienen una percepción del desarrollo de las actividades que vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Pero por el momento, ese va a ser el trabajo del sábado y con eso damos cierre a entrenamiento funcional, ¿de acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Profe, qué pena interrumpir, lo que pasa es que no sé, el audio está intercortado, pero lo que entendí, em, ese trabajo sería para este sábado que viene. Sí, señor. Ya voy a escribir por el chat, permítanme un momento. Listo, ahí ya está la fecha. Profe, una pregunta. Señor, O sea que, digamos, podemos hacer, filmar cierto, digamos, tú nos diste 3 grupos a los que tenemos que dirigir el ejercicio. A las personas de sí, rehabilitación, a las personas amateur y a las personas de alto rendimiento. Podemos, digamos, hacer ciertos ejercicios, por ejemplo, hacer un video con unos ejercicios para una persona de rehabilitación y ponemos el caso. Hacer otro video con cierta rutina de ejercicios para una persona amateur y hacer otro video con cierta rutina de ejercicios para una persona, digamos, un movimiento para una persona de alto rendimiento. correcto. Ok.
Profe, una pregunta, ¿y los videos, bueno, la afirmación se envían dónde? ¿Directamente al grupo o en ese caso? No, en, en ese caso, digámoslo así, son ustedes los que van a tener sus filmaciones, ¿sí? Y hablamos con coordinación para que nos permitan que ustedes proyecten sus videos, ¿sí? Observamos los videos. Una vez observados los videos, pues ustedes dan la explicación de qué fue lo que desarrollaron, cómo lo desarrollaron, cuál fue su planificación, ¿sí? Qué actividades manejaron, ¿de acuerdo? Los materiales que tuvieron en cuenta, ¿sí? Que si se trabajó a campo abierto, si se trabajó a campo cerrado, si se hizo más un enfoque personalizado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí les escribo por el chat. Sábado 4 de septiembre, presentación de actividad de entrenamiento funcional. Entonces, dentro de las actividades, uno, hacer actividades de entrenamiento deportivo para las poblaciones de alto rendimiento, rehabilitación y amateur. Segundo, teniendo en cuenta los conceptos y actividades vistas hasta el momento. ¿Qué actividades hemos visto hasta el momento? ¿Quién me quiere recordar? Neuroentrenamientos, ¿Correcto? em, Y la que terminamos, entrenamiento funcional. Hemos visto neuroentrenamiento, entrenamiento funcional y entrenamiento y pedagogía. ¿Sí? Hemos visto, digámoslo así, esos conceptos como tales, ¿sí? Esas actividades como tal, ya ustedes tienen cierto conocimiento en cuanto a lo que es la motricidad, en cuanto, ¿sí? A todas esas palabras claves que forman parte de lo que se denomina entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que van a hacer sus videos, igual, son videos cortos, ¿sí? Son videos cortos, ¿en qué sentido? Porque pues la idea es que se proyecte, o sea, ustedes proyecten su planificación y asimismo, pues, ustedes la presentan y entonces el compañero pues va a hacer procesos significativos dentro del video, ¿sí? O simplemente, pues, digámoslo así, estará de acuerdo, no estará de acuerdo, de pronto habrá alguna variante, ¿sí? La idea es que acá, pues, esto nos permita, ¿qué? Nos permita ir construyendo nuestros conceptos y nuestras actividades, ¿de acuerdo? Porque es muy pertinente siempre escuchar los consejos de los compañeros que tengo alrededor mío. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, por esa razón fue que le di a conocer pues, los videos, cosa que más o menos ustedes, pues igual, o sea, ustedes viven en ese campo de acción, ¿sí? Pero pues ahí no cabe una ayudita extra de analizar y mirar las diferentes actividades que hoy por hoy tenemos, ¿sí? Entonces, chicos, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación. Entonces, sí,
No, tranquilo, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. Entonces ya, pues, digámoslo así, ya tenemos más, que o sea, el proceso va a ser más dinámico, más interactivo y pues yo les soy sincero, chicos, aquí es donde vamos a ver la creatividad y vamos a ver el perfil que ustedes tienen, ¿sí? Con eso, pues, cuando hablamos de aportes significativos, hablamos de que muchas veces podemos hacer ciertas sugerencias que nos van a contribuir y nos van a ayudar al proceso de formación en el que ustedes se encuentran, ¿de acuerdo? En todo caso, ¿sí? Profe, qué pena interrumpirlo, es que, digamos, a veces se intercorta el audio, pero tengo entendido que el tema es libre, ¿cierto? Porque pues sí me gustaría trabajarlo con tema de capoeira en las tres ramas, entonces no sé si sea libre. Sí, claro, es totalmente libre porque lo que pretendo con esta actividad es mirar sus diferentes campos de acciones que ustedes tienen o sus diferentes contextos, ¿sí? Por eso yo no puse que, por ejemplo, en alto rendimiento tenía que ser baloncesto, no, queda totalmente libre, es decir, a la disposición de ustedes, ¿sí? En el caso tuyo, David, que tú, digámosle así, estás focalizado hacia ese proceso del capoeira, de esa arte marcial, entonces puedes manejar los tres ámbitos, es decir, alto rendimiento, rehabilitación y amateur, si lo quieres así, ¿sí? Todo depende de tu creatividad, cómo lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Ojo, es muy importante que pueden emplear todo tipo de material, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes me van a sorprender de acuerdo a su planificación. Por eso vimos unas pequeñas imágenes de ejercicios con el cuerpo, ¿sí? Entonces son ustedes los que van a tener la posibilidad de desarrollar sus clases como tal, ¿de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Entonces, pues, Listo, no siendo más, chicos, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado, ¿de acuerdo? listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vale, que estén muy bien. Hasta luego, chicos. Bueno. Entonces, ahí estamos pendientes. Ah, ok. Listo, mi chico. Dale. Dale, que ahí estamos pendientes. Vale, papá, con todo gusto. Vale, pues, chao.